Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Buenos días, queridos hermanos, un saludo especial para todos. Esperamos se encuentren todos bien en la gracia del Señor. Hoy es un día especial para honrar a nuestro Dios. Muchos de ustedes quizás al escucharme en este momento ya fueron al templo, participaron de un buen día de alabanza y adoración con el pueblo del Señor y están prestos para escuchar la palabra de Dios en este momento. Le animamos a que inviten a sus amigos, a sus personas conocidas, a sus familiares, para que, al igual que ustedes, se puedan gozar en la palabra del Señor, al escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema importante para cada creyente. Y así como es importante para cada creyente,
también es importante para aquel que no conoce a Jesús, por medio del cual nosotros hoy queremos dirigir este mensaje para que aquellas personas que no conocen a Cristo puedan venir a los pies de Jesús, y aquel creyente que ya conoce a Jesús se fortalezca cada día más y pueda cumplir esa gran comisión. El título del mensaje de hoy: el gran mandato de Dios para la iglesia de hoy. El gran mandato de Dios para la iglesia de hoy. Antes de iniciar este tiempo, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera, por cuidarnos durante toda esta semana, por permitir que pudiéramos ir cada mañana al trabajo y regresar con alegría en la tarde. Cuida a nuestros hermanos que están enfermos, los ponemos en tus manos, Señor. Usa, Padre, a cada siervo, Señor, que predica en este día, para que haya alimento espiritual para tu pueblo. Guárdanos, Señor, y permite que tu palabra corra y sea glorificada en este día. Que todo lo que hagamos y digamos, Padre, sea guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Le dije que el título del mensaje es un gran mandato de Dios para la iglesia de hoy. Y la porción que hemos escogido para este mensaje se encuentra en San Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el 20. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros como creyentes. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandato no para cualquier persona. Es un mandato para los discípulos de Jesús. Es un mandato para nosotros, los creyentes, que hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Ese es un mandato para que nosotros podamos cumplir esa gran comisión de ir y hacer discípulos, de predicar a aquellas personas que no conocen a Jesús, llevarle ese mensaje de salvación que un día alguien nos trajo a nosotros. Y por eso hoy estamos acá, porque alguien con un amor ferviente en su corazón nos habló de Jesús, y nosotros pudimos aceptar ese gran regalo de Dios preparado para la humanidad. La gran comisión dada a la iglesia es una responsabilidad de cada creyente desde que entrega su vida a Jesús. ¿Sabe? Desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, debemos reproducirnos en otro creyente. Debemos contar la experiencia que hemos vivido, que estamos viviendo, de tener a Jesús en nuestro corazón. Eso es maravilloso. Fuimos ganados, cada uno de nosotros fue ganado por alguien que se interesó en nosotros y nos habló de Jesús. Fuimos ganados para Cristo por alguien que nos habló de Jesús. De la misma manera es el deber de cada creyente llevar ese mensaje de salvación, por lo menos a una persona. Usted debe reproducirse en otro creyente. Si pudiéramos preguntar a la congregación, ¿cuántas personas en esos 20 años que usted tiene de ser creyente ha ganado para Jesús? ¿Sabe? A muchos de nosotros quizás no podríamos responder la pregunta porque realmente no hemos hablado a Cristo, de Cristo a esas personas que le necesitan. Y no hemos tenido el gozo en el corazón de ver a alguien arrepentido llegar a los pies de Cristo. Pero sabe, Jesús quiere que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia. Por eso Él, en la gran comisión, nos insta a ir y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. De la misma manera que alguien sintió gozo cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, nos hace falta ese gozo a la iglesia de hoy, de ver muchas almas convertidas a los pies de Cristo. Así como hemos sido ganados para el Señor, debemos procurar que otra persona tenga la misma oportunidad que nos ha dado Dios a nosotros y que sea salva. El Evangelio no debe quedarse en nosotros, debe ser esparcido a aquel que necesita a Cristo. Hoy nosotros acá, por medio de los sistemas tecnológicos que tenemos, por medio de este canal de YouTube, podemos llegar a mucha gente. Y es posible que alguien que no conozca a Jesús nos esté escuchando
o nos esté viendo en este día. Para ti es este gran mensaje. Para ti es el cumplimiento de esa gran comisión que Cristo dejó a su iglesia. ¿Sabe? El hombre pecador es la razón de ser de la iglesia, porque tenemos la oportunidad y el mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo de alcanzar esas almas perdidas que hoy van en el mundo sin Dios y sin esperanza. Debemos procurar que otra persona tenga la misma oportunidad que se nos ha dado y sea salva. Nos preguntamos por qué a muchos de nosotros nos cuesta tanto compartir el mensaje de buenas nuevas con aquellos que no conocen a Jesús. Es nuestra oración que por medio de la verdad bíblica comprendamos con claridad nuestra misión dada por Jesús mismo de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Mira, muchos de nosotros tenemos la habilidad de hablar. Si vamos en un bus, rápidamente contactamos a otra persona y hablamos de muchos temas. Bueno, ahora en el metro no se puede hablar ni tampoco en los buses por la cuestión del COVID. Pero lo cierto es que muchos de nosotros tenemos esa facilidad de poder conectarnos con otra persona. ¿Sabes? Un don que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que lo usemos agradándole. Para que lo usemos para que otros, al igual que nosotros, sean salvos. Vengan al conocimiento de la verdad. Muchos de nosotros en el día nos encontramos con mucha gente y ninguno de ellos se entera que nosotros somos creyentes. Hoy nosotros tenemos un método fácil para poder decirle a la gente que somos creyentes y darle un indicio para que ellos escuchen la palabra de Dios. Hoy podemos repartir un folleto, podemos repartir una pequeña tarjeta donde se le pregunta a la persona qué harías si mueres hoy, dónde va tu alma. Y en la parte de atrás, él va a encontrar el dial de una emisora para que escuche la palabra de Dios y para que se vaya edificando. ¿Sabe? Es una responsabilidad de nuestra como creyentes de que otros, al igual que nosotros, puedan conocer a Jesús como Salvador. ¿Por qué cada creyente debe ser fiel mensajero del reino de Dios? Nos preguntamos. Porque simplemente yo no puedo convertirme en creyente, asistir a las reuniones, cantar, alabar, honrar a mi Dios, trabajar en todo lo que se me implica el mantenimiento de la iglesia o del templo. Pero ¿por qué tengo que ir a hablarle a otro de Jesús? En primer lugar, porque es un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que se le ocurrió a alguien, no, es un mandato de Jesús. Nosotros debemos ganar a los nuestros. Debemos predicar la palabra a esas personas que no conocen a Jesús para que ellos puedan entender y conocer a ese Jesús que nos ha salvado a nosotros. Debemos predicar el evangelio porque es un mandato. Mire lo que nos dice San Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, el trabajo es grande. Nosotros tenemos que preocuparnos por esta patria que Dios nos ha dado, por el barrio que Dios nos ha dado, quizás por el edificio o por la barriada donde tú vives. Pero tenemos que hablarle a otro de Cristo. Y algunas personas que no conocen a Jesús preguntan: ¿por qué es urgente? ¿Y por qué los creyentes hacen tanto énfasis en ganar a otro para Jesús? Porque la vida es corta. La vida se va prontamente. Y nosotros podemos quedarnos con la intención, sin lograr cumplir nunca el deseo de nuestro corazón de hablarle a otro de Jesús. Un creyente que confía en el Señor se goza de hablarle a otro de Cristo. Dijimos que el creyente debe hablar
de Jesús a otra persona en primer lugar porque es un mandato de parte de Dios. Porque hemos sido capacitados. Mira lo que dice el versículo 18. Jesús mismo hablando: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nos envía el propio Jesús. ¿Y por qué? ¿Cómo o qué herramienta debemos utilizar para hablarle a otro de Jesús? La herramienta que el Espíritu Santo nos da. Hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Usted tiene que contar su testimonio. Usted no tiene que copiar un testimonio de otra persona. Diga lo que Jesús ha hecho en su vida. Mire, yo conocí a Jesús muy temprano. A los 12 años me bauticé. Y algunas personas dirán: bueno, no vivió en el pecado nunca. Tuvo una vida de mucha reverencia a Dios. Pero no es así. No es así. Siempre en el camino encontramos obstáculos. Encontramos situaciones difíciles que teníamos que vencer. Y acudimos a Jesús para que nos salvara. Y acudimos a Jesús para que guiara nuestra vida hasta el día de hoy. Y Dios lo hizo con su poder. Eso tenemos que contarle a otra persona. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Por qué es importante? ¿O quiere que la otra persona conozca a Jesús? Eso tenemos que decirlo. En segundo lugar, debemos pensar en cuál es la responsabilidad de cada creyente ante el gran mandato. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? ¿Sabes? Jesús dio esta instrucción abierta a sus discípulos. A todos los que estaban allí habían creído en él. Si tú eres un creyente en Jesús, tú también tienes la responsabilidad de predicar el Evangelio. El versículo 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? Jesús se preocupa porque el pecador sepa cuáles son las instrucciones necesarias para ser salvo, o qué instrucciones deberíamos nosotros cumplir para obtener la salvación. ¿Y saben? El versículo que acabamos de leer, el 19, nos dice que debemos hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Debemos llevarlo por el camino correcto. Hay mucha gente que vienen a los pies de Cristo, pero nadie se preocupa por ellos. Pasan tiempo, no se bautizan, nadie le da una inducción del bautismo y qué significa. Y finalmente se van de la iglesia. No fueron acogidos. ¿Saben? Nosotros debemos acoger a cada persona que llega a nuestra iglesia. A cada persona que Dios nos da la oportunidad de instruir. Debemos enseñarle el Evangelio. ¿Cuál es la responsabilidad de cada creyente ante este gran mandamiento? Ante este gran ante este gran mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. Debe enseñar al no creyente el camino de salvación y ayudarlo a mantenerse en él. Cuando una persona viene a los pies de Cristo es como un bebé recién nacido, espiritualmente hablando. No tiene mucho conocimiento del Evangelio. Algunas veces no sabe cómo leer la Biblia. Es allí donde el creyente debe ayudarle a crecer en los caminos del Señor. Y debemos atenderlo, así como atendemos un bebé recién nacido, debemos atender a nuestro hermano que acaba de nacer para la honra y gloria de Jesús en el camino de Cristo. Debemos ayudarlo. Debemos estar con él en todo momento. Debemos hacerlo un discípulo para que se pueda entrenar de acuerdo a las enseñanzas de la salvación, o a las enseñanzas que la Biblia nos
nos ha dado para poder traer a otros a los pies de Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad de cada creyente en este gran mandato? Primero dijimos enseñar al no creyente el camino de salvación. En segundo lugar, hacer discípulos. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos invertir tiempo y energía en los nuevos creyentes. ¿Sabes? Hay mucha gente que dentro del cuerpo de Cristo que no tiene tiempo para nada. Pero saben, si nosotros traemos a alguien a la iglesia, si tú ganas a alguien a la iglesia, lo trajiste a la iglesia, no dejes el trabajo de instruirlo si tú puedes instruirlo. Instruirlo en las verdades básicas del evangelio. ¿Qué necesita saber él o ella para ser salvo y para permanecer? Es un deber de cada creyente. Si yo estoy en la iglesia y hay algunas personas que aceptaron a Jesús como Salvador, yo debo ayudar para que ellos puedan concentrarse en el estudio de la palabra de Dios y darle la guía para ellos, para que puedan crecer. ¿Cuál es la responsabilidad de cada creyente ante este gran mandamiento? Primero, enseñar al no creyente. Segundo, hacer discípulos. Tercero, deben ser instruidos. O podríamos decir, debemos instruir en las enseñanzas bíblicas a aquel que no conoce a Jesús. Tenemos que darle las enseñanzas básicas. ¿Sabe alguna gente que cuando alguien viene a los pies de Cristo, rápidamente comienzan a hablar acerca del rapto, la segunda venida y todo lo que encierra el libro de Apocalipsis? Pero no le han dado herramienta al hermano para poder fortalecerse espiritualmente. Y nos vamos por otro camino. ¿Saben? Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 6, un pasaje muy ilustrativo para el tema que estamos tocando. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Sabe? El apóstol nos dice que hay una etapa en la cual nosotros conocemos las cosas básicas como creyentes, pero que esa etapa debe superarse, no debemos quedarnos allí. Hay muchos creyentes que vinieron a los pies de Cristo hace unos 20 años atrás y están igualitos como llegaron esa tarde 20 años atrás. No han crecido espiritualmente. El creyente debe preocuparse por crecer espiritualmente. Debe preocuparse por llenar su vida de esas enseñanzas que pueden ayudar a otros a encontrar a Cristo, así como Él lo entregó. El creyente debe enseñar con su fe al nuevo creyente cómo perfeccionar su vida en el camino que el Señor lo tiene ahora. ¿Sabe? Hay mucha gente que viene a los pies de Cristo cargados de delitos y pecados. El creyente debe ayudarle a aligerar la carga para que él sienta el fervor de esa persona que no le conoce, pero que es su hermano. En tercer lugar, debemos instruir al nuevo creyente en una fe firme en Jesucristo. Como bautistas, nosotros tenemos mucha literatura para ayudar en el crecimiento espiritual de las personas. Pero esa literatura no debe reemplazar las Sagradas Escrituras, que es el libro principal que debemos referenciar a cada persona que se interesa por su salvación y se interesa por conocer a Cristo. Los nuevos creyentes deben ser discipulados. Jesús nos dejó muchos ejemplos acerca de el trabajo que él realizaba con sus discípulos. Allí en San Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, la palabra del Señor nos dice lo siguiente:
viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús es el más grande ejemplo que nosotros como creyentes debemos tener en cuanto al discipulado que cada uno de nosotros debe practicar en el lugar que Cristo le ha puesto. El creyente debe o está llamado para poder influenciar a otro que no conoce a Jesús. Pero eso, ¿cómo podemos hacer? Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y opera de acuerdo al lugar que nosotros le hemos dado para morar. Los nuevos creyentes deben ser discipulados, deben ser enseñados, deben ser preparados para resistir las pruebas, las tentaciones que vienen luego de haber entregado su vida a Jesús. El nuevo creyente, la persona que llega a la iglesia, debe ser instruido para que pueda permanecer firmes ante las pruebas que el mundo le va o va a ser sometido. El creyente debe instruírselo. Una de las primeras cosas que le decimos a las personas que vienen a los pies de Cristo: consíguete una Biblia, lee el Nuevo Testamento. Pero tenemos que prepararnos, porque dice la Biblia que la lucha del creyente no es contra carne, sino contra espíritu. Y para eso debemos preparar nuestra vida con la hermosa palabra del Señor y la predicación del Evangelio cada vez que tengamos ocasión. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Ya estamos por aquí por Santiago, nos pasamos un poquito, pero aquí está Gálatas. Gálatas capítulo 5, el versículo 1, la palabra del Señor nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no andéis y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabe? Me da mucho dolor cuando paso por las calles y hay tanta gente sumida en el pecado, destruida por el licor, destruida por las drogas, algunos abandonados porque no fueron fieles en su matrimonio. Es triste, pero sabe, Jesús quiere cambiar eso. Si nosotros le damos la oportunidad al pecador de escuchar ese gran mensaje de salvación que hoy nosotros tenemos. Si nosotros le damos esa gran oportunidad a aquel que no conoce a Jesús, también habrá fiesta en el cielo y esta persona será salva. Mira, a veces yo me pongo a pensar, cuando voy por la calle, veo a un indigente, la mayoría de las veces ellos están buscando comida en los tinacos de basura. Me pongo a pensar que ese es un alma del Señor, que antes de que fuera esclavizado por una droga tal, él honraba al Señor con su vida. Pero, ¿por qué hoy está metido en dificultad? Porque dejó a un lado la enseñanza de las Sagradas Escrituras y quiso hacer su voluntad. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios no quiere que nosotros estemos en la cárcel. Dios quiere que nosotros gocemos a nuestra familia. Muchos de nosotros ya lo estamos haciendo porque Jesús llegó a nuestro corazón y transformó nuestras vidas. Pero hay muchas personas aún a nuestro alrededor que no conocen a Jesús. Si usted se pusiera a pensar cuántas personas en este lugar no conocen a Jesús, habría una gran lista. ¿Y qué podemos hacer para alcanzarla? Porque los días son malos. Tenemos que presentarnos como fieles obreros de nuestro Señor Jesucristo, pegados al trabajo que Él quiere que nosotros hagamos para seguir adelante en esa misión grande que nos ha dado de ir y predicar el Evangelio. Para concluir, no hay mejor privilegio para un creyente que llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo a un pecador.
es la cosa más maravillosa que puede vivir un ser. El hecho de dar vida a alguien que estaba muerto en delitos y pecados. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Por eso que si usted no ha experimentado nunca el gozo de llevar a alguien a los pies de Cristo, propóngaselo pronto. Hablarle a su vecina tal vez, hablarle a su compañero de trabajo, hablarle a alguien que viaja en el bus siempre con usted. Tenemos una responsabilidad de hablar a otros de Jesús. Qué dicha saber que por medio del trabajo de cada iglesia y la guía del Espíritu Santo, muchos están dejando su vida de pecado y está buscando otras alternativas para vivir, porque Jesús ha transformado su vida. Hoy día nosotros nos preguntamos en algunos lugares qué hacer, porque la delincuencia se ha tomado el lugar. Qué triste, qué triste, porque ellos no tienen a Jesús en su corazón. Y la iglesia debe salir para presentarles a ese maravilloso Dios que nosotros tenemos. ¿Saben? Podemos llenar nuestro barrio de las buenas nuevas de Cristo si cada miembro de esta iglesia habla a otro de Jesús. Muchas veces, muchas personas están esperando una invitación para seguir a Cristo. Pero ¿quién le llevará esa invitación? Es la pregunta. ¿Sabe? Hay mucha gente que no viene a la iglesia porque nadie los invitó. Tenemos que decirlo nosotros aquí en este espacio que la iglesia del Faro está abierta para usted cuando pueda ir. Lo estamos esperando. Usted es un invitado especial en nuestra iglesia. ¿Sabe? Mucha gente que no va a la iglesia porque piensa que van a ser rechazados. Pero si usted no conoce a Jesús como Salvador, nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestros brazos para que usted crezca en el camino de Jesús. Si usted no conoce a Jesús, yo quisiera que repitiera esta oración conmigo. Padre Celestial, gracias te doy por compartir, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios amado. Ayúdanos a vivir para ti. Guarda a cada hermano, Señor, que ha escuchado este mensaje. Aquel que no te conoce, toca su corazón y ayúdalo, Padre Celestial, a encaminarse por el camino correcto. Oramos por los enfermos, para que usted, Señor, toque esa enfermedad, toque ese miembro y la persona pueda ser sana. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Esperamos vernos pronto. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo,
hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y obediencia sufrió por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie.
se hizo carne.